Bien, vamos a hacer rápido un repaso de lo que vimos la semana pasada para pasar a la clase breve del día de hoy. Lo que estábamos viendo era que Pablo se sentía por un principio desanimado, después encontró ánimo en el Evangelio, en la victoria final que va a tener Jesús y que pues Pablo se ha visto incluido en ese desfile. Y después pasa esto, nos lleva de la mano el capítulo 3 de Segunda de Corintios, en el cual nosotros vamos a poder ver que Pablo tiene que hablar en defensa de sí mismo por el ministerio que estaba siendo pues difamado por parte de los falsos maestros. Estos falsos maestros lo que estaban haciendo era hablar mal de él, diciendo que él no era un buen maestro, que era un falso apóstol, cosas así, y Pablo tiene que pasar de esto hacia esto, con la pregunta que habíamos dicho: ¿quién es capaz de hablar de estas cosas? ¿Quién es competente para poder ministrar en este trabajo? Recordemos que Pablo pues estaba agradecido por el privilegio que podía tener de servir a Cristo, de ser influencia para los demás, de tener esa victoria prometida. Y las últimas dos cosas que vimos la semana pasada fue que Pablo estaba agradecido por el privilegio de poder agradar a Dios en Cristo. Lo que le interesaba a Pablo era principalmente agradar a Dios. En su cabeza solamente él tenía como audiencia a Dios, decir, bueno, el que me tiene que dar la aprobación es Dios. Quizá algunas personas van a escuchar, algunas otras personas me van a rechazar, algunas otras personas me van a aceptar, pero el que me tiene que dar la aceptación final, la aprobación final, el buen visto de mi ministerio es simplemente Dios. Y es lo que pues nosotros podemos hacer, que en todo queremos agradar a Dios. Pablo pues les mencionó varias veces en otras cartas que su intención siempre era agradar a Dios y que pues bueno, este ministerio a algunas personas les iba a resultar en salvación y a algunas otras personas les iba a rechazar, que lo iban a rechazar, iban a terminar tropezando por causa de este evangelio. Entonces lo que Pablo les está diciendo aquí es que, pues sea lo que sea para la persona que reciba o que no reciba el Evangelio, la obra de Dios, la palabra de Dios se proclama y Pablo tenía entonces ese deber y eso es lo que le importaba. Dijimos también que a Dios no le interesa la muerte de los que no aceptan el Evangelio. O sea, Dios quiere que ellos procedan al arrepentimiento, pero pues hay personas que no aceptan al mensaje del Evangelio y pues bueno, no es que Dios se deleite, pero Dios termina siendo un Dios justo. Y Pablo, el versículo con el que cierra esto es acá, el 16, la última frase, y el 17. Pablo les está diciendo esta pregunta: ¿quién es la persona semejante adecuada para semejante tarea? Pablo les hace esta pregunta porque él dice, pues en realidad lo que tenemos es algo básico en cuanto al ministerio que tenemos que hacer. Tenemos que proclamar el Evangelio y la gente tiene que creer en Cristo, pero pues no todas las personas lo van a aceptar. Y nosotros pues queremos proclamar este Evangelio, pero pues algunas personas eh, podrían decir que nosotros no somos competentes para hacerlo, pero en la sección que sigue, Pablo va a defender eso. Y él les dice, quienes hablan mal de nosotros son esos charlatanes, esas personas que nada más andan mintiendo, andan utilizando la palabra de Dios como fuente de ganancia, pero no son personas que quieran de verdad ayudar a las otras personas que están en la iglesia o que van a recibir este mensaje por primera vez. En los versículos que vamos a ver el día de hoy, versículos 3 en adelante, Pablo les dice, no es que nosotros estemos capacitados, esta capacidad no va a depender de nosotros, simplemente es algo que Dios nos permite hacer y este ministerio es algo que queremos nosotros cumplir. De esta forma, chicos y chicas, llegamos a algunas características que va a tener el ministro competente. Una persona que de verdad va a servir a Dios, que de verdad va a predicar el evangelio, pues tiene ciertas características que vamos a ver el día de hoy. Y es algo, les repito, muy breve esta clase para que podamos introducir estas características que tiene el ministerio competente y verlas con más detalle la semana que viene. Hebreos 13:17 nos hace un recordatorio. El autor de Hebreos, que no sabemos quién fue, les dice a los receptores de esta carta, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Podemos nosotros tener un poquito de, pues, una introducción breve en este versículo. En esta frase que el autor les está diciendo, obedezcan a sus líderes espirituales.
Quiere decir que aquellas personas que están puestas en la iglesia para trabajar, para supervisar lo que nosotros hacemos o la obra en la iglesia, tiene un objetivo y se anima a la congregación a que ellos puedan hacer lo que les dicen. Hay veces que nos va a parecer que los líderes hacen cosas que nos parecen ilógicas. Vamos a decir que, ay, ¿por qué este líder tomó esta decisión? ¿Por qué el pastor decidió que se hicieran las cosas así? Pues la verdad es que el pastor tiene una meta, como lo acabamos de ver. Pablo solamente quería agradar a Dios. Y los líderes, los pastores, los diáconos, los maestros, las personas que están en el liderazgo de la iglesia, deben tener esa misma visión de querer agradar a Dios. Por tanto, cuando ellos le dicen algo a la congregación, va siempre pensando en esto. Quiero que la gente agrade a Dios. Y por lo tanto, el autor les dice, ustedes hagan lo que sus líderes espirituales les mandan, porque deben tener una razón. ¿Y esta razón cuál es? Nos lo dice aquí. La tarea es cuidar el alma de ustedes. Dios les dio la responsabilidad a los líderes de cuidar el alma de la congregación. Y para poder hacerlo, pues los líderes se tienen que capacitar, deben estudiar, deben preparar sus clases, deben hacer lo que necesitan, pero también van a tomar ciertas medidas que quizá a la iglesia no le gusten. Pero la ordenanza que se da aquí es que hagamos lo que nos dicen nuestros líderes. Ellos tienen esta responsabilidad, cuidar el alma. Y de regreso, estos líderes van a tener que dar cuentas a Dios y tienen que rendir cuentas a Dios, nos dice el autor de Hebreos. Entonces, por esta encomienda que tienen los líderes, ellos van a decirle, Señor, yo hice esto con la iglesia, yo cuidé, yo trabajé, yo hice esto porque tú me pusiste allí, al igual que Pablo les estaba diciendo que pues él solamente quería agradar a Dios. ¿Qué hace la congregación? A veces la congregación solamente se queja, la congregación solamente critica, se queja, habla mal de los líderes a las espaldas, no se somete, piensan que saben más y bueno, hay personas que hasta deciden irse de la iglesia. Pero en realidad lo que se nos está diciendo aquí es que a los líderes que tienen que cuidar del alma de la congregación, que muchas veces va a estar quejándose, se le deben dar motivos para que lo hagan con alegría. Los líderes, de todos modos, ya sea con alegría, con tristeza, con dolor, con lo que sea, lo tienen que hacer. Pero la congregación, con estas actitudes, no va a ayudar a que los líderes lo hagan con alegría. Hay veces que los líderes van a decir, no, yo ya me cansé de la iglesia, son una bola de personas que solamente critican, que no obedecen, que esperan que yo haga todo, que ellos no quieren mover un dedo, como lo veíamos en la carta del pastor Guillermo. Pero aquí se les anima y se les dice, ustedes obedézcanlo para que ellos trabajen con alegría y no con dolor. Noten lo que nos está diciendo aquí. ¿Es posible trabajar con dolor? Sí. ¿Hay muchos líderes que trabajan con dolor? Sí, pero siguen trabajando. Y quizá no han volteado a ver, como Pablo, hacia arriba, hacia su Dios y hacia esa victoria que va a incluir a esos líderes. Y solamente se centran en lo que los feligreses están causando. Pero se nos anima, se nos manda y nos dice, ustedes deben hacer que sus líderes trabajen con gusto, trabajen con alegría. El beneficio al final, pues nos dice el autor, esto ciertamente no les beneficiará a ustedes. ¿Qué no les beneficiará? Que los líderes trabajen con dolor. Eso es lo que nos está diciendo. Los líderes pueden seguir trabajando con tristeza, con amargura, con lágrimas en sus ojos, pero la iglesia puede hacer que eso se torne más bien en felicidad y que los líderes puedan trabajar bien, hacer bien su trabajo y puedan entonces cuidar de la iglesia como les ha sido encomendado. Así pasamos entonces al capítulo 3, con esas dos cosas en mente, con lo que les acabo de mencionar en Hebreos, de que los feligreses deben obedecer a sus líderes porque los líderes han de dar cuenta, y con la pregunta que Pablo les hizo, ¿quién es una persona capaz de poder ministrar así? Pablo pasa al siguiente capítulo y les dice, otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles carta de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en el nombre de ellos? Pablo les da una respuesta contundente y les dice, por supuesto que no. La única carta de recomendación, dice Pablo, que necesitamos son ustedes mismos. El trabajo que nosotros hemos hecho en las vidas de ustedes, eso va a hablar bien y eso es nuestra carta de recomendación que debe ser más que suficiente. Pablo continúa y les dice, sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Y esta carta
no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Lo que Pablo les está diciendo acá es en contra de los falsos maestros. Falsos maestros. Estos falsos maestros quizá estaban pidiéndole cartas de recomendación, decir, a ver, si Pablo va a trabajar, entonces muéstreme por qué voy a creer que Pablo es un apóstol verdadero. Y Pablo lo que va a hacer aquí, pues no es dirigirse toda la atención a él mismo porque él quiera enorgullecerse o porque él quiera que le aplaudan o porque él quiera que le levanten un monumento. Lo que está diciendo Pablo aquí es, para que vean que mi trabajo es verdadero y que yo he hecho un excelente trabajo junto con mis hermanos entre ustedes, entonces yo tengo una carta de recomendación que está viva. ¿Cuáles son las vidas de ustedes? Unas vidas transformadas que sí tenían todavía cosas que mejorar, pero estas vidas habían sido cambiadas por el ministerio de Pablo. Pablo continúa y les dice en este versículo, estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Si Pablo tenía a alguien a quien agradecerle y al final quien se mereciera la alabanza por eso, Pablo les dice, toda esta aptitud proviene de Dios. Por lo tanto, si hay aplausos que dar, son para Dios. Si hay alabanza, es para Dios, no para nosotros. Él nos ha hecho que nosotros seamos capaces. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Lo que les está mencionando aquí Pablo es que la iglesia pudiera entonces dirigir la atención a todo el ministerio que tenía Pablo cuando él responde a esta pregunta. ¿Quién es la persona adecuada para semejante tarea? Pablo ya les dijo, yo no. Por mí, yo no puedo. Pero Dios ha hecho una obra tal en mí que me ha cambiado eso y ahora me dice, yo, Pablo, ahora es una persona capacitada para poder cumplir con esta tarea. Y al igual que Pablo, los líderes de la iglesia pueden cumplir con la tarea que les ha sido encomendada. Pueden hacerlo con tristeza o pueden hacerlo con alegría. Eso va a depender también de cómo la iglesia se porte y cómo el líder ponga los ojos, pues ya sea en Dios o en los problemas que tiene aquí en este mundo, lo cual es más fácil, obviamente, de hacer. Noten lo que dijo Pablo aquí en Hechos 26. Ahora, levántate, Pablo estaba dando su testimonio y dice cosas que Dios le dijo. Pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. La encomienda de Pablo fue muy sencilla. Dios le dijo, levántate y ahora tú vas a ir a hablar. ¿Y qué vas a hablar? Pues simplemente lo que has visto. Ya me viste a mí, viste que me aparecí a ti y más cosas que te mostraré en el futuro. Dios quería que Pablo simplemente fuera su mensajero, como ya lo dijimos en Primera de Corintios. Pablo iba a ser solamente un mesero, el chef era Dios, Dios preparaba las cosas para que la gente pudiera recibirlas, pero necesitaba un mensajero y ese era Pablo. Y en este pasaje, Pablo está respondiendo a esa tarea. Pero ¿por qué se tiene que ver Pablo en esa necesidad? Porque Pablo lo que hizo fue tener que defenderse en varias ocasiones. Esta imagen que encontré habla de cuando, pues, los líderes religiosos acusan, vamos a decir que a Pablo, y pues él se tiene que defender ante la gente, como lo vemos ahí en Hechos 26. Pero algo similar está pasando en la iglesia de Corinto. Pablo les está diciendo, oigan, hay falsos maestros que me están acusando, y lo que voy a hacer ahora es no aplaudirme y no decir, yo soy el mejor y toda la atención es para mí. No, yo lo que voy a hacer es simplemente defenderme y toda la atención la voy a llevar hacia mi Dios que me ha capacitado para ser un apóstol y que como apóstol he trabajado duramente entre ustedes y que trabajando duramente entre ustedes he logrado que ustedes se conviertan y que ustedes dejen prácticas paganas y que ustedes entonces reciban la palabra de Dios y ustedes me deben poner atención porque esa autoridad Dios me la dio. Si hay alguien capaz, es Pablo porque Dios lo hizo capaz. Podría sonar como orgulloso, podría sonar como que Pablo está diciendo, uy, ahora sí me voy a poner flores, me voy a adornar, la gente va a decir, pues Pablo es buenísimo, pero no, lo que está diciendo Pablo aquí en los versículos que acabamos de leer es simplemente, miren, mi corazón no era capaz, mi cerebro no era capaz, pero Dios me dio la capacidad de poder hacerlo.
Y eso, pues, nos va a llevar a la siguiente sección, que como les comento, vamos a ver la siguiente semana porque se nos fue rapidísimo el tiempo. El ministro competente y eficaz tiene ciertas características que vemos en este pasaje. Uno es una reputación establecida de piedad. La gente sabe que es una persona buena. Dos, Dios lo ha usado para transformar vidas, como Pablo había transformado la vida de los corintios. Bueno, Dios a través de Pablo la había transformado. Un líder debe tener esta misma utilidad para Dios. Otra es que tiene la confianza en que su llamado, sabe de quién viene su llamado, sabe a quién va a darle cuentas. Cuatro, depende de la humildad del poder de Dios, porque Pablo les está diciendo en este pasaje, yo no tengo el poder, pero Dios me lo ha dado. Y por último, tiene un mensaje del nuevo pacto, diferente al antiguo pacto, diferente al pacto mosaico, diferente a otros pactos, el pacto que la Biblia llama el nuevo pacto en Jeremías. Pablo tiene ese mensaje y el líder actual tiene ese mensaje también. Estas son las características que vamos a ver, cómo un líder debe comportarse. Pero si nos metemos directo a esto, sin sacar alguna aplicación, pues nos vamos a saltar una parte importante, que es lo que yo quisiera que nos lleváramos en mente esta noche. Ya después de tanto rollo que les di, tanta introducción, son dos cosas. Una, como congregación o como líderes, porque algunos de ustedes han servido como líderes, algunos también son solamente parte de la congregación, es qué tanto estoy yo influenciando para que mi líder o yo como líder podamos servir con alegría. Si son líderes, el objetivo es que obviamente puedan servir a Dios y cumplir ese ministerio. Pero si son feligreses, simplemente hermanos que se reúnen, ¿cómo puedo yo ayudar a que mi líder lleve a cabo esa tarea de agradar a Dios y de cumplir el cuidado que tiene sobre mi alma? El feligrés también debe trabajar para que el líder se sienta tranquilo. Y la segunda aplicación que tenemos, entonces, es obviamente no querer dirigir la atención a nosotros, como Pablo les está diciendo aquí en este pasaje. Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. Pablo no tiene ninguna intención de elogiarse, sino solamente de presentar sus credenciales. Va a haber veces que el líder tenga que decir, oye, pues me tienes que obedecer, tienes que seguir estas indicaciones que te doy en la iglesia porque son para tu bien, porque Dios me ha dado sabiduría para poder hacerlo. A veces pensamos que el elogiarnos es algo malo, pero no, en el caso de Pablo, lo que él hacía era para que los falsos maestros dejaran de tener una idea falsa. Pero también, si nosotros no somos líderes, ¿qué podemos empezar a hacer? Pues reconocer la autoridad. La autoridad de nuestros líderes para que se cumpla lo que ya vimos en el primer punto, que el líder pueda darle cuentas a Dios y pueda servir a Dios y pueda trabajar en la iglesia de manera correcta y nosotros podemos ayudar en eso. Es decir, oiga, líder, pastor, maestro, persona que me enseña, muchas gracias por el trabajo que estás haciendo porque eso habla de que el líder está cumpliendo eh, ese mandato que Dios le dio para que al final el alma del feligrés, el alma del cristiano pueda ser alimentada. Si Dios nos permite, la siguiente semana vamos a trabajar en estas cuestiones que vemos acá. El ministerio competente y eficaz tiene estas características y vamos a tocar algunas de ellas la siguiente semana. ¿Alguna duda que quede hasta aquí? ¿No? Bueno, maestra Maura, ¿nos puede usted despedir en oración, por favor? Sí, claro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos has puesto, Señor, como iglesia, Señor, pero también no, nos has dado líderes, Señor, que nos guían. Y te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, como iglesia a respetarlos, a someternos a ellos, pero sobre todo que confiemos en ti, Señor, y que podamos crecer espiritualmente, Padre, y colaborar con ellos, Señor, y juntos poder agradarte. Gracias por esta clase. Bendice a cada uno de los chicos, bendice a Mario y a todos los hermanos que vayan a escuchar esta clase. Así oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.